Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un chisme que a todos nos encanta: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hay esta pareja, tantos rumores, tantos secretos, tantas miraditas que nos hacen suspirar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que lleva rondando las redes sociales desde hace meses. ¿Qué le susurraba Kerem Bürsin a Hande Erçel al oído? Sí, esos momentos íntimos, esas sonrisas cómplices, esas conversaciones que solo ellos dos entendían. Vamos a analizarlos a fondo. Vamos a ver qué podemos deducir de sus expresiones, de sus gestos, incluso de su lenguaje corporal. Preparen sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y curiosidades de sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse, que ya somos una gran familia aquí. Bueno, pongámonos manos a la obra. Sabemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Su química en la pantalla era innegable, pero lo que realmente nos cautivó fue la conexión que tenían fuera de ella. Y claro, con esa conexión venían un montón de momentos especiales, de miradas robadas y, por supuesto, de susurros al oído. Esos susurros. ¡Ay, esos susurros! Han sido objeto de mil especulaciones. ¿Eran declaraciones de amor? ¿Chistes internos? ¿O secretos de rodaje? Las posibilidades son infinitas. Y claro, como buenos fans, nos hemos dedicado a analizar cada vídeo, cada foto, cada entrevista, buscando pistas que nos revelen el contenido de esas conversaciones privadas. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué se decían exactamente. Pero eso no nos impide teorizar y jugar un poco. Así que vamos a repasar algunos de los momentos más icónicos de Kerem y Hande y vamos a intentar descifrar esos enigmáticos susurros. Recordemos esa entrevista donde estaban hablando sobre la serie Sen Kalkam. Hande estaba contando una anécdota graciosa y de repente, Kerem se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Ella soltó una carcajada y le dio un codazo juguetón. ¿Qué pudo haberle dicho? Mi teoría es que Kerem le hizo un comentario sobre la anécdota, tal vez una broma interna que solo ellos entendían. Tal vez le dijo algo como: eso me recuerda a la vez que, seguido de otra historia graciosa que habían vivido juntos en el set. O quizás, y esto es una teoría aún más jugosa, le susurró una línea de la serie de una manera cómica o inesperada, haciendo referencia a la situación que ella estaba contando. Imaginemos que Hande narraba una escena particularmente difícil de grabar, y Kerem, al oído, le recita la frase más dramática de esa escena, pero con una voz exagerada y divertida. ¡Bum! Risa garantizada. ¿O qué tal esa alfombra roja? Elegantes, guapos y derrochando química. Estaban posando para las fotos cuando Kerem se acercó a Hande y le susurró algo. Esta vez, la reacción de Hande fue diferente. Sonrió, pero también pareció un poco nerviosa. ¿Sería algo más íntimo? Aquí me aventuro a pensar que Kerem le estaba haciendo un cumplido. Tal vez le dijo algo como: estás absolutamente espectacular esta noche, o me encanta tu vestido, te ves preciosa. Algo que la halagara y la hiciera sentir especial. Pero vayamos un paso más allá. Quizás el susurro no era solo un cumplido sobre su apariencia. Tal vez, en medio de la vorágine de la alfombra roja, con flashes y gritos por todas partes, Kerem le estaba dando un mensaje de apoyo y calma. Imaginen que le susurra algo como: respira hondo, estamos juntos en esto. Solo disfruta del momento. Un pequeño gesto que en la presión del momento podía significar el mundo. Y luego están esos momentos espontáneos que capturaron los fans en el set de rodaje. Esos instantes robados donde se les veía charlando, riendo y por supuesto, susurrándose cosas al oído. En uno de esos vídeos, se puede ver a Kerem explicándole algo a Hande. Ella lo escucha atentamente y luego asiente con la cabeza. Aquí creo que se trataba de algo relacionado con el trabajo. Quizás Kerem le estaba dando un consejo sobre una escena o compartiendo su opinión sobre el guión. Pero pensemos un poco más allá de lo obvio. Tal vez en realidad Kerem le estaba contando un chisme jugoso sobre alguien del equipo, un pequeño secreto que solo compartirían ellos dos. O quizás estaban discutiendo estrategias para gastarle una broma a otro miembro del elenco. ¿Quién sabe? Las posibilidades son infinitas cuando se trata de las dinámicas detrás de cámaras.
Pero no todo eran chistes y secretos de rodaje. También hubo momentos más serios y emotivos. Recuerdo una entrevista donde les preguntaron sobre su relación y cómo había cambiado sus vidas. Ande se emocionó un poco y Kerem, al notarlo, se inclinó hacia ella y le susurró algo reconfortante. ¿Qué le dijo? Estoy segura de que le dijo algo como, estoy aquí para ti o todo está bien. Algo que la tranquilizara y le demostrara su apoyo. Pero también me imagino que en ese momento de vulnerabilidad, Kerem pudo haberle dicho algo aún más personal, algo que realmente llegara al corazón de Ande. Quizás le susurró algo sobre lo orgulloso que estaba de ella, de lo fuerte que la veía, o simplemente le recordó lo mucho que significaba para él. A veces las palabras más simples son las que tienen el mayor impacto. Ahora, quiero compartirles una teoría que he estado desarrollando por mucho tiempo. Creo que muchos de esos susurros eran en realidad juegos. Sí, juegos de palabras, retos o incluso pequeñas apuestas. Imagínense a Kerem susurrándole a Ande, apuesto a que no te atreves a, seguido de un reto divertido y un poco loco. O tal vez inventando trabalenguas y retándola a decirlo sin equivocarse. Sería algo muy típico de ellos. Visualizo a Kerem proponiéndole a Ande el reto de decir una frase complicada en turco sin reírse, o de imitar a algún otro actor del set durante una escena. Apuesto a que esas apuestas eran épicas. Otra posibilidad es que Kerem, como buen galán, estuviera aprovechando esos momentos para coquetear con Ande. Claro que sí. Quizás le susurraba cumplidos ingeniosos o le contaba chistes para hacerla reír. O incluso le proponía planes para después del trabajo. Las opciones son infinitas cuando se trata de coqueteo. Me los imagino planeando citas secretas, eligiendo restaurantes románticos o pensando en actividades divertidas para hacer juntos fuera del set. O quizás Kerem le susurraba poemas o letras de canciones románticas, utilizando su voz suave para crear un ambiente íntimo y especial. Y no podemos olvidarnos de los momentos en los que simplemente se necesitaban el uno al otro. Imagínense el estrés de estar grabando una serie exitosa, la presión de los fans y los medios, la necesidad de desconectar y encontrar un momento de paz. En esos momentos un susurro al oído podía ser suficiente para recordarles que estaban juntos en esto, que se apoyaban mutuamente y que todo iba a estar bien. Pienso en esos momentos de silencio compartido, donde un simple susurro se convertía en un refugio, un lugar seguro donde podían encontrar consuelo y comprensión. Quizás Kerem le susurraba a Ande que admiraba su profesionalismo, que valoraba su amistad, o simplemente le recordaba que era una persona increíble. Claro, después de la separación, muchas personas analizaron esos momentos con otra perspectiva, buscando señales de problemas o desacuerdos. Y es cierto que en algunos vídeos se puede percibir cierta tensión o incomodidad. Pero también es importante recordar que todas las relaciones pasan por altibajos y que no podemos juzgar una situación compleja basándonos en unos pocos segundos de vídeo. Hemos visto parejas que parecían perfectas en público, y que luego nos sorprenden con separaciones inesperadas. La vida es así, llena de matices y complejidades que no siempre podemos comprender desde afuera. Lo que sí podemos decir con certeza es que Kerem y Ande vivieron momentos muy especiales juntos. Momentos llenos de amor, de risas, de complicidad y, por supuesto, de muchos susurros al oído. Y aunque su relación haya terminado, esos recuerdos siempre quedarán grabados en la memoria de sus fans. Es como una película que hemos visto una y otra vez, y que siempre nos emociona, a pesar de conocer el final. Quizás con el tiempo alguno de los dos se anime a contar más detalles sobre esos momentos compartidos, sobre esos susurros que tanto nos intrigaron. Pero hasta entonces seguiremos teorizando, imaginando y soñando con esa pareja que nos robó el corazón. Y es que al final el misterio es parte del encanto. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes del chisme turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los susurros secretos de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Recordemos que todo esto son teorías y especulaciones basadas en lo que hemos visto en público. La verdad solo la conocen ellos dos. Y sinceramente creo que es mejor así. Dejemos que esos recuerdos íntimos permanezcan como un tesoro guardado en sus corazones. En resumen, hoy hemos explorado los momentos más icónicos de Kerem y Hande, tratando de descifrar el contenido de esos enigmáticos susurros. Hemos considerado diferentes posibilidades, chistes internos cumplidos, secretos de rodaje, juegos, coqueteo e incluso palabras de apoyo.
Y aunque nunca sabremos con certeza qué se decían exactamente, hemos disfrutado mucho teorizando y jugando un poco. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus propias teorías sobre los susurros de Kerem y Ande. ¿Qué creen ustedes que se decían? Quiero saber sus opiniones. Quizás alguna vez ustedes mismos han experimentado un momento similar, un susurro que cambió el rumbo de una relación. Cuéntenme sus historias. Y por supuesto, antes de irse, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Ande y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y curiosidades de sus estrellas turcas favoritas. Denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa. Hasta la próxima.